Ahora ya no escucho nada, Mary. Yo puse a grabar ya en la nube, ¿está bien? Sí, Ahí te cuando escucho. empecemos. Ok, bárbaro. Sí. ¿Vos muteaste al resto? No, cada uno se mutió. Yo no hice Ok. nada. Ok. Pero la chica esa Cecilia se ve que se desconectó, porque yo le escribí. Sí, A ver, ok. y nada. A ver si entra alguien más. Sí, ahí entro. Cecilia, Eve. Turu. Cecilia, ¿nos escuchás ahora o no? Es como raro que no. Eve, ¿nos escuchás? Sí, ahora estoy. Buenas tardes. Hola, bienvenida. Ahí estamos. Estaba con un problema. No, para saber si estaba, por la otra chica se ve que tiene problemas porque entra y sale. Para saber si estabas escuchándonos. Sí. Ahora ya empezamos, vamos esperando a ver si entra alguien más. Bueno. Bueno, ahora nosotros ya estamos grabando, de modo que si alguien se pierde algo, después el audio se puede compartir, así que algo de lo que no escucharon lo van a poder escuchar después. Pero podemos arrancar, porque bueno, casi son y 10, así que en respeto a ustedes que fueron puntuales, empezamos, pero empezamos al revés, en vez de presentarnos nosotros, por las dudas para que no se lo pierda si alguien más entra, empezamos preguntándoles a ustedes que nos cuenten brevemente cómo fueron convocadas a esta reunión, qué inquietud tienen acerca del ensueño, lo que quieran en algunas palabras. Quien quiera puede empezar. Bueno, Jimena. mi nombre es Eve. Bueno, arrancó Eve, muy bien. Licenciada en psicopedagogía y terapeuta familiar, y tengo un enfoque clínico de lo que es la psicopedagogía, y como técnica me parecía importante conocerla. Sabía algo en general, pero quería por lo menos escuchar desde de los que saben, a ver cuál es el enfoque y saber, bueno, qué tipo de aplicación o en qué momento, cómo poder implementar. Muy bien. Buenísimo, gracias. ¿Y cómo te enteraste de este taller y del A ensueño? través de, no sé si fue de Facebook, me parece que fue o algún mail que me llegó. Ok. Sí, no recuerdo bien. Vos no participás comúnmente del mail de la Fundación Columbia. No, es la primera vez. Ok, está bien, bueno, es una publicación nuestra. Ok, bueno, gracias, Eve. No, de nada, al contrario. ¿Quién más nos quiere contar? Jimena iba a hablar, ¿no? Sí. Hola, bueno, mi nombre es Jimena Crimela, tengo 41 años, soy psicóloga y soy paciente de Marcos Vega,
Ajá. que fue quien me comentó de esto hace un poquito menos de un año, que estoy en tratamiento con esta técnica que me resulta fascinante. Así que bueno, lo hablé bastante con Marcos, el tema de que me gustaría formarme en esto. Y justo, no sé, en noviembre, diciembre habíamos hablado del tema y me mandó ayer que retomamos post vacaciones de ambos esta charla, con lo cual me pareció sumamente interesante. Bueno, buenísimo. Así que tenés alguna experiencia ya. Como paciente, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas Sí. gracias. Hola, A Lila. ustedes. Nos estamos Hola. autopresentando mientras va llegando alguien más, así que quien quiera seguir, unas palabritas. Bueno, Contándonos. sigo. Dale, cómo no, bienvenida. Soy Graciela, soy de Bragado, y la verdad es que los encontré porque, bueno, qué lástima que empecé tarde porque no escuché con quién hacía la técnica. Yo no sé si me interesa tanto la formación como me gustaría hacer una terapia con alguien que trabaje en el sueño, en la ensoñación despierta. Y bueno, Sí. nada, porque estuve haciendo algo de San Ignacio de Loyola y ahí me enteré de la técnica del psiquiatra y bueno, pero la verdad que nada, estoy acá y va a venir bien porque me gusta estudiar y bueno, por ahí me engancho. Está bueno. Igual no te perdiste Bienvenida. nada, nos estamos presentando un poquito cada uno y justo hicimos a propósito así para que, bueno, si se van a conocer más adelante, seguramente, pero el foco de que nosotros sepamos un poco de ustedes, ahora cuando haya un grupito más, por las dudas que no se pierda nadie, ahí está entrando alguien más, nos vamos a presentar nosotros y les presentamos el trabajo. Gracias, Graciela. No, por... ¿Quién más? De las chicas que estaba, Caro, Carolina. Caro, Romy, Dani. Bueno, soy Caro, me dedico a la danza, soy bailarina y estoy terminando una formación terapéutica y dentro de esa formación tuve varias experiencias con el sueño dirigido, que fueron así como muy impactantes para mí. Y bueno, eso me llevó como a indagar en Google en sueño dirigido y llegué a esta formación, como Buenísimo. con el deseo de profundizar. Muy bien. Ese lugar es como un salón que tenés ahí. Es mi casa, pero sí. Ahí bailás un poco, se nota, es Sí, grande. es casa de bailarines. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, Caro. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Romy. ¿Qué tal? Bueno, soy Romy, soy psicóloga integrativa dentro de algunos enfoques danza terapia y cuando busqué esto fue desde una búsqueda más personal, pero también para brindarlo. Medito hace mucho tiempo, hago análisis junguiano y acá viene lo sincrónico con Mariana, que yo la vi en la formación de Jung, que ella iba a dar un curso y yo dije, ay, qué lindo hacerlo y no lo pude hacer y la vueltas de la vida hace que ahora la encuentro en esto unos años después. Así que algo con ella tenía que hacer. No, profundizar, así que para mí, soy muy curiosa. Eso. Gracias, Bueno. Romina. Gracias. ¿Diandra? Bueno, mi nombre es Diandra, soy venezolana y nada, los conseguí más que nada buscando en internet. Me gusta investigar todo este tipo de cosas, yoga, en sueño dirigido, el significado de los sueños, siempre ando como que buscando algo diferente y entre buscar y buscar vi que tenían esta práctica y nada, me registré como a ver de qué trataba y acá estoy. Bueno, bienvenida. ¿Estás en Caracas? No, estoy en Argentina. Estás aquí. Vivís acá. Bueno, Sí, Bienvenida. Bueno, yo gracias. trabajo con dos venezolanas atiendo a dos venezolanas. Una está en Israel y una en Estados Unidos. Andan todas distribuidas por el mundo. Sí. Ok. Bueno, y por ahí queda Ángela, que veo una imagen, pero no sé si está escuchando.
Ángela, ¿nos escuchás? Me parece que todavía no. Bueno, igual les termino de preguntar porque disculpen, que está con la parte, estamos haciendo una inversión en marketing y no sabemos a veces de dónde llega la gente y nos conviene un poco saber de dónde llegan. Entonces, hoy nos decía Eve, ¿no? Que lo vio de alguna página, etcétera. ¿Alguien más nos puede contar cómo se enteró? Yo lo vi en Diandra, Google, dijiste buscando en Google. cursos. Sí. Ok, Google, googleaste las palabras y apareció. Bien. Sí. Yo también lo googleé y me llevó a Fundación Columbia y ahí mandé el mail directamente a la fundación. Ok. Jime, bueno, por Marcos, ya nos dijiste. Caro. También igual, busqué una formación en esto y me apareció esta Ajá, googleando, oportunidad. perfecto. Ok. Y Graciela también. Sí, yo también, por Google, sí. Ok. Buscando el Listo. sueño dirigido. Perfecto. Vamos a seguir posicionando en Google. Estamos todos tomados por Google. El nuevo lenguaje, pero bien, funciona bien. Por lo menos estamos aprovechando la parte más positiva de la comunicación. En particular esto, que en este año tan particular que pasamos, pudimos seguir trabajando, pudimos seguir enseñando, pudimos seguir atendiendo, porque bueno, todo lo que van a ver y escuchar es factible de hacerlo vía online, por este mismo medio que estamos trabajando. Con buena calidad de la tecnología de comunicación es suficiente. El resto, bueno, cuando estamos de a dos, incluso mejora la calidad, la imagen, ¿no? ¿Hay alguien más, Silvia? Hola, no Hola. sé si me escuchan porque no manejo muy bien esta tecnología. Se te escucha, se te escucha. No sos Bueno, la única, tranquila. Se te escucha, todavía no te vemos. bueno, a ver si puedo encontrarlo. Encontré un poquito tarde. No hay problema. Ay, se me perdió. Bien. Tengo que silenciar el micrófono porque si no, no hablan bien, ¿no? Me parece. No, todavía no. No, todavía no nos estamos presentando, estamos bueno, recibiendo la información de la gente de cómo se acercaron a este taller, cómo encontraron la información, cuál es el interés que tienen, la formación, etcétera. Si nos querés contar algo, Silvia, estoy, ¿no? ahí Ahora te vemos, sí, sí, ahí estoy. perfectamente. Listo. Bueno. Yo encontré, la verdad que me interesa la formación en la Fundación Columbia y hay muchas cosas en las que estoy interesada, y esta era una de ellas. Me gustaría saber cómo es, de qué se trata, cómo es llevado, ¿no? Me gustaría interiorizarme con esto mucho. Ok. De eso se trata este encuentro. Contarles un poco y que tengan una mínima experiencia para acercarse y traducirles de qué se trata ese lenguaje nuevo. Y nos falta Ángela, que no sé si escucha. Bueno, ahora sí silencio, ¿no? Sí, ahora sí, Silvia. Ángela dice que escuchó y que recibió un mail anoche, pero no... A ver, ahí estás, Ángela. Lo puso en el chat. Por eso. Ok. Bueno, ahora les contamos de nosotros. ¿Querés empezar, Mariana? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mariana. Junto con Ale enseñamos la formación hace bastante, ya sería esta el noveno grupo que vamos enseñando. Yo originalmente me recibí, trabajé como ingeniera química y después por un proceso personal mío empecé a estudiar cosas que me gustaban, análisis de sueños, astrología, y llegué al ensueño dirigido, y la verdad que fue personalmente la terapia que más me ayudó a hacer un montón de cambios, entre ellos cambiar mi profesión, y ahí lo conocí a Ale y empezamos juntos a trabajar, a dar la formación, y trabajo en consultorio mucho con esta técnica, con pacientes, como decía Ale, mucho, online, ya desde antes del año pasado, con gente del exterior, y el año pasado
mucho volcamos todo a lo que era online, y fue la primera formación online. Antes la dábamos presencial siempre. Y me dedico, bueno, hago algunas cosas de astrología, enseño también tarot, que de ahí la Romina me conocía, y trabajo con sueños, y básicamente el sueño es la técnica que más uso en consultorio porque me parece muy efectiva. Bueno, ya ahora después las vamos a presentar cómo lo tenemos estructurado el método. Y me encanta esto de también formar gente, porque es una manera de difundir, y que algo que es tan efectivo y amoroso como técnica, también ya lo van a ver, llega a más gente. Así que contenta de estar pudiendo transmitir esto de nuevo. Y bueno, ahí con Ale lo venimos haciendo. En la Fundación Columbia estamos desde el año pasado, pero antes ya lo veníamos haciendo en nuestro espacio. Bueno, gracias Mariana. Mi nombre es Alejandro Comotti, yo soy consultor psicológico y tantas cosas, astrólogo, profesor de yoga, pero bueno, hace años que decidí profundizar y comprometerme más que nada con el consultorio y la atención personalizada como consultor, y a través de la técnica del ensueño dirigido. La descubrí un poco como existió originalmente, que viene de la mano de un francés de 1930, 40, por allá, y reapareció en los 80, por ahí la descubrí un poquito más adelante, y la puse en práctica, me apasionó instantáneamente, hicimos pareja, digamos, y desde ahí nunca me separé. Es un profundo amor que tengo con la tarea, con la técnica, con la investigación, con la enseñanza, y bueno, acá estamos en esta pequeña ventanita del espacio-tiempo, donde los invitamos a compartir, porque bueno, básicamente estamos transmitiendo la técnica, porque es apasionante, efectiva, fácil de llevar adelante, y bueno, tenemos una formación armada de 1 año, que da posibilidades a muchos de aprenderla, y después de perfeccionarla con supervisiones en el tiempo. Pero básicamente el proceso fue así, empecé usándola un poco atrevidamente, digamos, fui entendiéndola, me gustó mucho, fui armando un método diferente, el método que ustedes van a escuchar, al que se van a acercar, y el que enseñamos es un método ayornado, no es el método que yo aprendí, ni el que enseñaba de Sual, y les explicaremos luego por qué. Y bueno, llevó un proceso posterior de enseñanza, por supuesto, me iba bien, me gustó transmitirlo a más gente, y también está en ciernes la edición de un libro con el método ayornado, que si Dios quiere esperemos pueda salir a la luz este año. Un libro que es único, digamos, porque el método es nuevo, no tiene otro par en ningún lado. Así que bueno, van a estar disfrutando de la experiencia hoy comunitaria. Hemos decidido optar por, si quieren, participar de un breve ensueño para vivir la experiencia en forma personal, y después por las preguntas, y después explicarles cómo es la formación, y bueno, nada, todas las preguntas que quieran en esta 1h30 que esperamos, de tanto Zoom y tanto encuentro online y qué sé yo, básicamente que lo disfruten, que la pasen bien, que les quede una experiencia linda, más allá de lo que hagan en lo sucesivo. Que digan, uy, mira, esto está bueno, estuvo divertido, estuvo lindo, fue interesante, me dejó algo nuevo, me dejó algo... me sembró una semilla de algo que lleva más tiempo para que crezca y florezca. Pero bueno, bienvenidos a todos. No sé si querés contar algo más, Mary. No, eso, y quería que, bienvenida Marcela, que entró recién, la vi que entró. Marcela, ¿querés comentarnos rápidamente, brevemente, qué te convoca hoy, a qué te dedicas, y como para conocerte un poquito, que ya los demás se presentaron? Perdón por entrar tarde, recién llego con la lluvia y todo eso.
Bueno, mi nombre es Marcela Lenati, yo, digamos, brevemente, ahora estoy trabajando en coaching, soy coach ontológico y estudio astrología, estoy en tercer año, y también soy economista, o sea, en mi otra vida también. Así que eso ya, ya es parte de mi pasado, y bueno, y el tema de los sueños es un tema que siempre me gustó, me interesa mucho. Tengo una amiga digamos, que tuvo esta misma charla la vez anterior que lo hicieron, y como ella sabe, también es compañera mía en astrología, y entonces me dijo que si me interesaba que me sumara como para ver la experiencia, ¿no? Y bueno, eso, es como siento que digamos que desde hace como un año estoy escribiendo, por ejemplo, mis sueños, porque sueño mira. mucho, Ujú. y me gusta como la información que dan los sueños y el inconsciente, soy amante de Jung. Ujú. Así que, bueno, nada, eso, básicamente. Bueno, buenísimo, Marcela. ¿Quién es tu amiga Marcela? La Marcela astróloga. Calamita. Ah, sí, Sí. perfecto. Sí, estamos en contacto. Bueno, muy bien. Estamos en un clima neptuniano para las astrólogas. La propuesta hoy es para la que quiera, no es obligación, que comparta unos 15, 20 minutos de un pequeño viaje que vamos a hacer todos juntos. Y la que no, que escuche y que observe lo que pasa. Y para esto necesitamos primero que sepan que van a estar cómodas, que pueden cerrar los ojos y que pueden oscurecer el ambiente o taparse con una remera o con un pañuelo los ojos. Para relajar la mirada. Para que en la oscuridad el imaginario funcione mejor, que no las van a interrumpir, que no hay un niño o un perro dando vuelta que les salte. No está mal, pero si pasa, los va a distraer. Así que, y en base a eso vamos a hacer unos minutos de relajación y vamos a hacer un breve ensueño, que significa vamos a tomar una imagen de partida, yo se los voy a estar dirigiendo, les voy a proponer pautas, donde ustedes no me van a contar lo que pasa, sino que van a ir tratando de seguir la pauta, y sobre el cierre, vamos a ver un momento de un cierre, y luego de eso, cada una, en la medida que pueda, va a escribir en unos minutos unas líneas de lo que vio, lo que pasó, lo que les llama la atención, y después lo vamos a compartir. ¿De acuerdo? Y finalmente les vamos a pasar unas placas de la formación en general y del ensueño dirigido en general, para que se lleven más información al respecto, un poquito más sintética y explícita. ¿Les parece? ¿Quieren? ¿Alguna pregunta? Vamos como a los bifes, como quien dice. Esto está siendo grabado, después podrían llegar a... No va a haber un material develador, porque el ensueño no es... Nadie cuenta una experiencia propia real, nunca. El ensueño es simbólico, y está como encriptada la información, después se los vamos a explicar, de modo que, bueno, confíen en que lo que sea que digan no pasa nada. Igual no va a ser la idea que nos cuenten ahora, sino que nos cuenten después. Pero lo digo porque como grabamos, a veces la gente se siente incómoda, siente que se están grabando. Bueno, ¿se animan? Les propongo entonces que se pongan cómodas, que si pueden oscurezcan, tápense los ojos, silencien, lo único que necesitan es escucharnos bien a nosotros. La única que tiene experiencia es Romina. No. ¿Quién era la que hizo con Marcos? Marcos, Jimena. Ah, perdón, Jimena. Jimena. Está abajo, no, se desapareció la imagen.
Ah, ya está, Jimena, está Perdón, entregada. Muy bien. había puesto, No, sí. dale, ponete, tranquila. Yo empecé más o menos hace un año. Ajá, ok. Y Bueno, no sé si hiciste este tema, por ahí a veces se hace, a veces no, también por eso lo elegí, pero igual si lo hiciste no va a estar mal que reveas qué pasa cuando lo haces de nuevo. ok. Bueno, si no tienen con qué taparse, traten de oscurecer el ambiente por lo menos, porque el nervio óptico en oscuras funciona mejor. Digo, deja de funcionar y facilita el ensueño. Bueno, mientras se terminan de acomodar y las que ya están, les propongo que conecten con la respiración un poco más amplia. Que puedan tomar aire voluntariamente, más profundo. Y que les sirva en principio para tomar contacto de cómo están. Empezando por aceptar el estado en el que están. La respiración nos ayuda a autorregistrarnos. ¿Cómo está mi cuerpo, mi cabeza, mi corazoncito? Sin juicios, aceptando. Y aceptando aflojar lo que sea por ahí. Aflojar el cuerpo, aflojar el ánimo, aflojar la mente. Dejar que estén. Pero mantener el foco en la respiración. Respiro más profundo y la respiración me lleva. Me lleva a relajar los músculos, puedo relajar la espalda, los hombros, el cuello, la cara. Puedo relajar las manos, los brazos, los pies, las piernas. Dejar que descansen un rato. Viene bien. Dejar que se disuelva la máscara, la cara, como si tuviera una máscara que se derrite y me deja neutro. Estamos compartiendo una tarea que es para cada uno. Y puedo hacerla a mi manera, dejar que fluya, que sea lo que sea. Un poco desde lo que conozco de mí, hacia lo que desconozco de mí, pero que está ahí cerquita. Está en algún rincón de mi mente. Voy dejando todas las funciones libres y observo la respiración. Observo cómo la respiración, cuando la dejo ser, funciona sola. Y observo ese fenómeno de cómo respiraba voluntariamente y ahora retiro de a poco la voluntad y la respiración se instala sola, en automático. Y puedo mirar cómo mi cuerpo respira.
y puedo hacer foco en distintas partes del cuerpo. Puedo hacer foco en hasta dónde llega la respiración, ese lugar que se mueve. Puede ser la panza, las costillas. Solo para mirar como quien contempla un paisaje. Como quien contempla cualquier hecho vital, cualquier movimiento. De una hoja, de un pájaro, de un oleaje. Así miro mi respiración. Y cambio el foco y lo llevo a la garganta y observo cómo pasa el aire por la garganta. Y hago foco en la nariz y observo cómo pasa el aire por la nariz. Y voy llevando todos los sentidos hacia adentro. Y con más detenimiento hago foco en cómo el aire pasa por lo alto de la nariz y por dentro, rozando sutilmente el entrecejo. Y en ese rozar del entrecejo siento la resonancia adentro de la cabeza. Va bajando la frecuencia mental. Vamos entrando en un espacio donde todo es posible. El mundo imaginario, una capacidad de nuestra mente y en este mundo imaginario, hoy, les propongo que imaginen un camino y que se den unos instantes para que se configure el camino. Voy observando cómo es el día, de qué es el camino, qué hay en el entorno, todo lo que puedan. Y también que sientan que ustedes están en el camino, que pisan ese camino y que pueden caminar lentamente descubriendo el camino. Y sus sentidos captan todo lo posible de este espacio que se recrea. La luz, la temperatura, la humedad del aire. Pueden sentir qué sienten de estar ahí caminando. Pueden descubrir un estado de ánimo que les acompaña. Lo que sea que pase está bien. Lo acepto y lo llevo y lo grabo. Y avanzo en el camino. Observen su caminar. Y a medida que avanzo en el camino, observo si cambia en algún sentido, en qué cambia. Voy registrando, como si tuviera una grabadora.
que va capturando todo lo que pasa. Observo en particular cómo es a la derecha y cómo es a la izquierda el camino, y qué va pasando a medida que avanzo, si hay algún tipo de cambio. A medida que avanzo, desde el imaginario la propuesta ahora es que van a encontrar alguna dificultad en el camino. Algo que podría no permitirles avanzar. Lo que cada una imagine está bien. Y la propuesta del ensueño es que lo resuelvan. Resuelvan poder pasar y seguir por el camino, o encontrar otro camino, según el escollo. Busco que la solución sea de lo más realista posible, de lo más terrenal, digamos. Tengo tiempo de encontrarme con el problema y resolverlo. Y luego voy a seguir caminando. Como continúe el camino. Y voy a registrar cómo es la experiencia ahora, luego de haber resuelto eso, y si el camino cambió en algo y qué, cómo. Registro todo. Sigo avanzando por el camino, en la medida de lo posible. Si tengo que elegir alguno, elijo, si hay varios. Y finalmente, el camino va a llegar a algún lado. Más rápido o más tarde, el camino va a llegar a algún lado. Como todo camino, tiene algún destino. Tómense el tiempo. Puede que pase por distintos lugares, y en algún lugar van a querer parar, van a querer detenerse, puede ser el final del camino o el lugar donde ustedes quieren quedarse. Y cuando lleguen a ese lugar, al final del camino, o donde quieran detenerse, delante, a la derecha o a la izquierda, registren dónde está el espacio. Tomen una posición cómoda, como una posición de descanso, de alguna manera de logro, de haber transitado este camino, de haber resuelto algo en el medio, haber llegado a este lugar. No tiene por qué nada ser ideal, simplemente dejo que mi imaginario construya un cuento con estos datos. Lo están haciendo muy bien. Y lo último que vamos a hacer es como tener una especie de autofoto de ustedes en ese lugar, descansando,
o detenidas en ese punto del trayecto de este viaje, y la foto de ustedes y del ambiente se recorta como foto, de cámara y de imagen en movimiento se vuelve foto. Y como foto se empieza a achicar. Ustedes ya la vieron, tiene todo el contenido del viaje, la foto, y la foto se guarda en su mente. Y a medida que la imagen se guarda en su mente, los sentidos lentamente vuelven al presente. Vuelven a respirar un poco más amplio. Vuelven a sentir su cuerpo, la posición, los apoyos. Vuelven a escuchar los sonidos del ambiente, más la voz que les habla. Y a su tiempo van saliendo. Pueden ir pestañeando hasta abrir los ojos y volver. Y dar cámara. Bueno, ahora no sé si habían escuchado todos al principio, pero la idea es que vuelquen brevemente, que escriban brevemente lo que vivieron y luego lo compartimos. Sin lujo de detalles, tranquilas, es como para que les quede el registro y aparte hacer funcionar los dos hemisferios. El hemisferio suele estar hecho más en el derecho, ahora el izquierdo va a poner en palabras y les va a quedar más claro. ¿Alguien tiene una duda de lo que estamos haciendo? ¿Una pregunta? Ok, vámonos.
¿Más? Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar a compartir. Quien quiera contarnos brevemente cómo se sintió, qué vio, pudo ver, no pudo ver, a veces se puede, a veces no, a veces más, a veces menos. Todo eso es perfeccionable, perfectible, mejor dicho. Pero bueno, la idea es que tuvieran una mínima experiencia para los que nunca hicieron nada de esto. Y ahora explicamos qué es lo básico que sucede siempre en un ensueño. ¿Alguien quiere contar? Cuento. Venga. Silvia, bueno. Yo al principio, primero vi una carretera como si estuviera en un auto, después me dirigí exactamente a un sueño que tuve alguna vez, donde yo caminaba por un camino y que cuando me desperté pensé por qué caminaba sola, y entonces me imaginé ese camino, pero con toda gente a los costados. Pero este camino se me volvía de repente como una carretera donde iba muy ligero adentro de un auto. Y después yo trataba de volver al otro, pero era una carretera donde iba muy fuerte adentro del auto. Como en un auto, iba muy ligero. Cuando dijiste del escollo, ahí sí vi un camino, pero ya era como una ruta, y una piedra muy grande de montaña en el medio del camino. Y atravesé la piedra, crucé la piedra. En este camino anterior estaba todo medio oscuro, y cuando dijiste cómo se sienten, sentía cansancio. Cuando atravesé la piedra, del otro lado era de día. Era un camino de montaña como una gruta. Y me metí por las grutas, de estas piedras muy grandes, y empecé a subir por las piedras, y subí hasta un lugar que era una montaña, se podría decir, pero eran todas piedras. Y prácticamente el lugar donde llegué era como que estaba cerca de un precipicio, pero estaba bien, simplemente me senté y me puse a descansar al sol, porque en ese momento era de día. Y ahí me sentía tranquila, relajada. Me sentía como cansada. ¿Llegaste a un lugar alto? Alto, sí. Ok. Mirando al sol. Muy bien. ¿Y cómo lo sentiste en general el viaje? ¿Qué sentís ahora de todo eso que pasó? Muy lindo. Lo pude vivenciar. En algunos momentos por supuesto, no sé si por supuesto, pero por ahí se me mezclaba como un sueño, como que me iba un poco,
pero Ajá. después volvía, pero percibí bien todo, muy claro fue, ¿no? Y realmente al principio creo que el camino, traté de buscar un camino conocido, creo que lo busqué yo de alguna manera, por eso se me mezclaba con esta ruta que iba rápido. Ajá. Pero el otro no, el otro ya cuando pasé la piedra ya apareció Ok. el camino, apareció el sol, era otra Era cosa. desconocido además. Sí, era otra cosa, totalmente desconocido. ¿Y la ruta era conocida? No, Ajá. tampoco la Pero ya conocía. la habías visto antes en alguna imagen. No sé, pero era una ruta común. No sé si Ok, la ok. yo, pero era una ruta común. Era Está. una ruta por la que Bueno, podemos transitar nosotros. bueno. Esta no, Bueno, la otra. bueno, vamos al primer dato. El ensueño trabaja con un material desconocido. Por lo menos en el caso de ella, cumplió esa función. Que no vio nada particularmente conocido, más allá de que una ruta puede ser conocida, pero no era algo que ella conoce de su día a día. Y esta información que aparece en el imaginario viene de nuestro inconsciente. En el inconsciente tenemos un archivo enorme de imágenes, sensaciones, bueno, mucha información, y cuando al inconsciente le damos un dato, como le damos una consigna, digámosle así, para construir, para imaginar, construye con material propio, siempre. De modo que el cuento siempre es nuestro, siempre es de ustedes, mejor dicho. Si yo dije pocas cosas, todo el resto cada uno lo construyó, ¿de acuerdo? Esta es una de las cualidades del ensueño. Es un cuento creativo a partir de nuestro material archivado, mayormente inconsciente. No construyeron un pedacito de las historias que conocen. Bueno, combina la ruta 2, que yo iba a Mar del Plata, después vi la piedra, que es la piedra movediza de Tandil. No, si fue como, no sé qué dije. Claro. ¿Está? No sé por qué elegí lo que elegí. Claro. A veces sí, un poquito más, a veces menos, pero básicamente suele tener que ver con un material simbólico, que cuando empezamos a develar, cobra sentido, igual que un sueño. Nada más que la dinámica de los ensueños siempre tienen un sentido. El ensueño que usamos busca descubrir un perfil psicológico de algo nuestro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué. Vamos a ir con cada uno de los cuentitos describiendo distintos aspectos del ensueño. Gracias, Silvia. Ahora después hablamos un poquito más, quizás, sobre el sentido de la velocidad y la piedra, que es como enigmático. ¿Alguien más quiere contar? O Marian, intervení cuando quieras, obviamente, ¿no? Jimena dice. Jimena. Venga, Jimena. Bueno, yo este ensueño no lo había hecho. Y al principio como que aparecía mi estructura más controladora obsesiva, era un camino como si fuese ripio, medio blanco, medio gris, y como todos los costados marcados como si hubiese piedritas que marcaban el camino. Ajá. No, parecía mi novio por atrás. Bueno, y de un costado aparecían árboles del lado derecho, del lado izquierdo había como una especie de precipicio, pero el camino estaba bien delimitado por estas piedritas, digamos, en los costados, y por donde caminaba era una especie de ripio medio blanco, medio gris, y aparecían algunas piedritas marrones. Ajá. La sensación era súper placentera, y el obstáculo fue un tronco enorme que lo iba a pasar por arriba, y después me di cuenta que podía pasarlo por los costados. Y después llego como a un final. Yo ahora en enero cumplí un sueño que hace muchos años tenía, que era cruzar los Andes a caballo. Me gustan mucho los caballos, aparte trabajo en equinoterapia. Y me encontré con un lugar muy parecido, que de hecho cuando yo llegué a este lugar en la cabalgata me emocionó muchísimo, porque cuando era chica dibujaba un lugar muy parecido, o sea, como que me dio esa sensación. Mira. Y era como todo verde, claro. Y era, sí, o sea, en el momento de la cabalgata fue una especie como de déjà vu, y ahora era muy similar, la sensación fue como estar en ese lugar, por ahí no era tan preciso, pero la sensación era esa, y como que el camino se cortaba ahí, o sea, era como todo un gran camino, o sea, como que
y Como que ya no incluso estaba había... marcado, ya no estaba, Claro. era como, o sea, Era era todo el como terreno. claro, era todo como una especie de pradera con las montañas de fondo. La cabalgata que hice fue el famoso cruce a los Andes, o sea, en Mendoza, de una parte muy verde con las montañas atrás. Había incluso algunos caballos. Y la sensación era muy placentera. Al principio me senté en medio como en la postura de yoga, de Buda, y después me acosté. Pero todo el tiempo la sensación fue linda, fue agradable. No sé, los olores, cuando hablabas de la temperatura, todo el tiempo era como un día de sol, como que todo el tiempo sentí como una sensación muy favorable. Pero tú, en tu camino del ensueño, en un momento no había más camino. No, o sea, cuando yo venía en el camino, posterior a... Claro, después del tronco, no hubo más como camino. que no. Se abrió. Okay. Sí, como que aparece esta imagen que totalmente antagónica a lo que veía, porque tenía todas las piedritas que delimitaban los costados. Okay. Y de repente aparece esta cosa así como que escenarios totalmente contrarios. Ajá, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Y a dónde llegabas? ¿Te quedaste ahí? Me quedé ahí, sí. En la pradera. Genial. Con los caballitos. Bárbaro. Gracias, Jimé. De nada. Bien, acá hay otra información muy interesante de los ensueños. El movimiento del espacio. El ensueño es muy rico en dar información acerca de la derecha, la izquierda, atrás, adelante, arriba y abajo. Las cosas que pasan dentro de la dimensión del espacio, según dónde pasan, son muy significativas. Y nuestro inconsciente lo sabe perfectamente. En el caso de Jimena había mucha diferencia al principio entre la derecha y la izquierda. Todo eso se simboliza después, ya lo vamos a entender un poco más. Como habrán visto, Silvia no contó nada acerca de la derecha y la izquierda y la demarcación del camino, y Jimena hizo mucho énfasis en eso, ¿sí? Bien. Insisto, es material que viene del inconsciente y trae información. Cada una. Ahora vamos a ir simbolizando un poquito cada elemento de los más notorios. Gracias, Jimé. ¿Quién más quiere contar? Graciela, creo que se ve oscura, pero vi una manito ahí. Si querés prendete, sí, ahora. Te vi la mano. Ahí está. Tenés que sacar el... A ver, yo te lo pongo. Está silenciado el micrófono. Fíjate, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ahí está. Iba por un camino, que era un camino común de tierra hacia arriba. Después había como una cosa incrustada ahí de madera, pero bueno, lograba pasar, pero al pasar como que se hacía más desértico. Seguía subiendo, lo que sí después me puse a pensar que yo iba caminando como decidida, ¿no? Porque tenía que caminar, qué sé yo. Y hacia arriba se bifurcaba, y yo tomé a la izquierda, también sin ninguna duda, como que fui ahí, y seguía subiendo, pero en un momento, la verdad que se transforma en algo como más lindo, como más verde, empieza a ver como aves y qué sé yo, y siento el ruido del agua, y finalmente, bueno, llego a un lugar como que me siento al lado del agua a descansar, un lugar hermoso. Sí, lo mío también fue hacia arriba y a la izquierda. Ok. Sí. Apareció el agua, hasta ahora no había aparecido, ¿eh? Apareció el agua y apareció la bifurcación, ¿no? Bien clara en tu caso. También. Y vos tomaste la decisión de ir a la izquierda. Sí. Sin dudar, como que te llevó para ahí. Como que yo iba ahí, sí. Lo que después me puse a pensar, eso, que decidida iba en el camino. Eso también, ¿no? Tu actitud frente al camino. Sí, como que no, después pensé, digo, no se me ocurrió volver, no, como que no me aparecieron ni los miedos ni nada, yo iba para ahí. Sí. Ok. Buenísimo, gracias, Graciela. Sí, ahí apareció bastante clara su voluntad, ¿no?
dijo qué hacía, por qué elegía, eligió. Bien, esto también forma parte de la dinámica del ensueño. Cómo juega la voluntad, a veces que viene del que conduce el ensueño, que los acompaña, que sería yo en este caso, o bueno, quien sea que conduce, o da pautas, y a veces no, a veces funciona desde el sentido común de la persona y la necesidad latente que tiene de hacer algo, que cuando develamos qué tiene que ver con el símbolo, cobra un sentido. Eve Bien. creo que quería contar, ¿no? Eve. Bueno, Y Ángela levantó la mano también. Eve. ¿No? Bueno, en mi caso, por un camino en Córdoba, algo conocido por mí de antes, de mucho antes, pero camino con piedritas, o sea, no era asfalto, sino un camino propio de Córdoba, camino como si fuera camino naturaleza, de la natural. Y un día de mucho sol, lo cual me hizo sentir muy, muy feliz, muy, muy en paz, muy alegre, y en un momento dado de ese camino que doblaba hacia la derecha y seguía subiendo, me encontré con que había un manantial por el cual con agua, que tenía que sortear esa dificultad para no mojarme, y bueno, ponía una piedra por la cual pude pasar. Y seguí hasta que ese camino tenía una curvita o sea, podía seguir subiendo, pero había una curva hacia la derecha que bajaba hacia el arroyo. El ruido del agua del arroyo me llevó, y ahí es donde me senté, me quedé y me conecté con el ruido del agua, me quedé muy relajada, con mucho sosiego, ¿no? Y hasta ahí quedé. Genial. Bueno, van apareciendo distintos obstáculos. Para unos es el lugar donde arriba, para el otro es un obstáculo, para uno tiene que sortear una piedra, para otro pongo una piedra para poder seguir caminando. Son los mismos elementos que se simbolizan parecido, pero cada uno los usa de una manera diferente, según su temperamento y su experiencia. Buenísimo, y elegiste la derecha y no la izquierda. Y subían y después bajaste. Bajé. Bien, son todos distintos. Buenísimo, gracias, Eve. Ángela estaba con la manito, que la dejamos ahí colgada. Sí. ¿Estás por ahí, Ángela? Hola. El micrófono, a ver, el micrófono. ¿Ahora ahí. me escuchan? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Bueno, encantada de conocerlos. Igualmente. Bueno, lo leo porque lo escribí mientras ustedes estaban hablando. Camino lentamente por un camino de tierra, rodeado de matorrales, parece la tardecita. Voy tranquila y llego a una tranquera, esas de estancia antiguas, saco el alambre con el cual se cerraba y entro a un campo, pero aparece una calle, pero asfaltada. Voy en coche, es el anochecer. De repente veo luces rojizas, no sé si pienso que es alguien que alumbra, pero bueno, llego a una casa inmensa y detrás montes, y como que el sol va desapareciendo detrás de la montaña. A ver, creo que hasta ahí llegué. A ver si tengo algo más que puse. No, eso, totalmente sencillo. Ok, había un escollo, perdón, me lo perdí. Sí, la tranquera. La tranquera. La tranquera, ok. De esas que, viste, le atan con un alambre. Sí, ni me hables, que van a estar ahí. Sí. Se abre fácilmente. Sí, lindo el campo. Bueno, buenísimo. Apareció mucho en Ángela el tema del atardecer y del sol, ¿no? Como algo importante. Sí, perfectamente. Sí. Ahí está otro elemento.
si hay sol, si no hay sol, si hay mucho, si hay poco, si hace calor, Claro. qué momento del día es. También Ujú. lo temporal dentro del ensueño tiene un sentido. ¿Ok? Bueno, Gracias, gracias. Ángela. A ustedes, gracias. ¿Qué más quiere compartir? Claro, Dalia. Bueno, a mí me pasó que mi primer camino era, ya ahí sentí como el primer quiebre, ¿no? Porque era un camino que imposible para mí, como que era de suelo arenoso, y a los costados se levantaba así, había pasto y había árboles. Entonces, como ahí sentí el quiebre de decir, esto no me cuaja en ningún lado, como la arena y los árboles, como esa. Bueno, hasta que solté ese pensamiento y seguí. Y dije, bueno, vamos por la arena. Y focalicé en la arena, y la verdad que era muy placentero caminar por ahí, era muy suave, muy mullidito, hasta que llegué a una pared, que esto me pasó que antes de que vos propusieras un lugar, yo ya estaba ahí. Ajá. Era una pared de tierra, más alta que yo, bastante más alta, y yo como, ¿cómo hago? O sea, como estaba con las manos, como probando, saltando, viendo por dónde, hasta que con mucho esfuerzo y con tu invitación la sorteé. ¿Atrapaste? Sí, la Ok. atrapé. Y después empecé a caminar y aparecí en una montaña, y era un camino muy angosto y estaba el abismo. Todo el tiempo me acompañaba el cielo, digamos, como el vacío. ¿A tu izquierda? A mi izquierda. Ok. Y yo caminaba. Pero no me apareció ninguna cuestión emocional de miedo ni nada, simplemente como iba por ahí. Pero sí, era como muy marcado esto de la tierra, la montaña y el cielo, ¿no? Y caminé por ahí, y en un momento aparecieron dos caminos, uno que parecía que seguía hacia la cima, y opté así como una cuestión así como bastante intuitiva, como que me adentré al camino de la derecha, que iba más hacia adentro, y enseguida llegué a un lugar donde había como flores silvestres muy chiquititas, rojas, así como un círculo de flores, y me senté a descansar y me quedé con una autoimagen muy, muy hermosa de estar ahí en paz. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Qué otra información es interesante que puede brindar un ensueño? Esto de cierta línea de tiempo, que es qué pasa al principio, que es el escollo, que está más adelante en la línea del tiempo, y que es haberlo resuelto. Cómo cambia el paisaje, el clima, o la emoción, o lo que fuera, después de haber resuelto el escollo, y cómo esto tiene que ver con línea de tiempo, que ayuda a revisar la biografía inconsciente de la persona. Es decir, el inconsciente también tiene ordenada la información. Por un lado es como una especie de holograma, así que todo está conectado con todo. Y al mismo tiempo tiene categorizadas las cosas, de mejor a peor, de más temido a más cómodo, de lo más antiguo a lo más presente y futuro. Tiene un ordenamiento. No es virginiano, digamos, no es muy formal, pero tiene un ordenamiento. Y el ensueño dispara el ordenamiento del inconsciente. Esto de qué veo al principio, qué pasa con el escollo y qué veo después, tiene que ver con línea del tiempo. Es decir, que es otra cosa que se trabaja, como si fuera la primera imagen, tiene que ver con algo de la infancia, el escollo tiene que ver con algo que sucedió en la línea de tiempo, y cómo lo resolvieron, y lo que está después es después, un poquito más adelante, quizás en la misma infancia, pero circulando en el tiempo. Bien, distintas cuestiones del ensueño. Lo otro interesante del viaje, Carolina, me parece que está bueno mostrar
es como esto de que muchas veces aparece que se impone una imagen que no nos cuadra o que no cierra o que no queremos, y se impone esa imagen y está bueno dejarnos llevar porque el inconsciente nos quiere llevar por ahí y mostrar algo, ¿no? Y más allá de que no sea lo que nos gustaría que aparezca, cuanto más respetamos eso, más sanador y más revelador resulta el viaje, ¿no? Cuando lo interpretamos. Bien. Así es. Diandra, creo que... Esto que decía Caro, que era medio incoherente la arena con los árboles, ¿no? Sí. Ok. No apareció en otros, en este apareció claramente. Como esta incomodidad de ella, de que había algo que parecía que no era coherente. Pero vieron como se parece a algo de la estructura de los sueños. Los sueños son mucho más incoherentes. El ensueño tiene más dinámica, tiene más lógica, tiene más sentido común, nos acerca a poder descubrir un material que está encriptado y dispuesto en un montón de otros ensueños que se hacen, pero suele ser un material más fácil de entender. Bien, perdón, adelante. Bueno, en mi caso, lo que me pasó era que iba por un camino de arena, que del lado derecho estaba el mar y del lado izquierdo había solo montañas, pero eran montañas marrones, sin una flor, nada. Y del lado derecho iba como en una montaña también caminando, que si veías el borde, caías directo al mar. O sea, cuando el obstáculo era toda una montaña de piedras, que tuve que escalarlo para poder pasar al otro lado, y cuando crucé era el mismo camino de tierra, pero esta vez la montaña estaba toda verde, con flores, del lado derecho seguía estando el mar, y al igual que le pasó a Jimena, cuando llegué a la meta, por decirlo de alguna manera, era como que había llegado a una ciudad todo de asfalto, y la meta fue pararme frente a una casa emocionada, como, no sé, como si me hubiese comprado mi propia casa, y llegué y me paré enfrente. Y ya ahí sí me quedé, obviamente. Ok, qué bueno. Bueno, ojalá se materialice. Sí. Buenísimo. ¿Alguien más quiere contar? Acá, bueno, apareció mucho más dramáticamente marcado la derecha que la izquierda, ¿no? No fue la primera vez, alguien también, recién estaba contando que de golpe la izquierda era un abismo o no había espacio. Bueno, acá ya el camino, desde el principio, se le presentó con un gran contraste entre el mar y la montaña marrón. Bueno. ¿Ok? Bien. Decíamos, ¿falta alguien contar? Marcela. A mí me pasó que un poco esto que decía Carolina, que antes que vos dijeras lo del camino, como que yo ya me encontraba caminando, digamos, cuando estaba con la respiración, digamos, todo eso me imaginaba como en un camino, ¿no? Es como cuando dijiste el camino, digo, yo ya estaba en el camino. Eso es lo que vi. Y el camino era una ruta oscura, y que lo que veía adelante era como una luz, pero que no lograba ver dónde estaba, digamos, si a mi derecha, a mi izquierda, era como una luz. Lo que sí noté es que iba del lado derecho de la banquina, digamos, caminando, sí. Y las únicas luces que veía era de los autos, ¿no? Que pasaban, digamos, que pasaban de un lado y del otro. Y la sensación que tenía era de miedo. Era como, la oscuridad me daba miedo y también sentía frío. Y el escollo era un auto parado con balizas adelante. Y yo como que sentía que lo tenía que pasar y no sabía si había gente, si no había gente, qué hacer con eso. Entonces, cuando iba caminando pensaba que iba a cruzar la ruta e ir al lado izquierdo y pasarlo por el lado izquierdo, como para que no me vean, y después pensé que no, pensé que era mejor como enfrentar eso y decir, bueno, quizás me pueden ayudar ellos a mí o yo los puedo ayudar a ellos, y entonces pensé como que era mejor ir y ver si me hablaban, si yo necesitaba hablarles.
como eso, como enfrentar. Esa sensación sentí eso, sentí que en vez de pasar por el costadito, como que me parecía mejor enfrentarlo. Y seguí caminando, o sea, eso se me diluyó, como que no te puedo decir que resolví, porque es como que se me fue, no sé, claro, no vi personas, no vi nada, se me diluyó. Seguí caminando y sentía que necesitaba como aumentar la velocidad, como que necesitaba salir de la oscuridad. Y de repente empieza a amanecer y llego como a un pueblito. Y cuando llego a ese pueblito, es como que sentía que el pueblo no me significaba nada, como que no había llegado a un lugar como conocido, como ni siquiera que me gustara, ¿no? Pero cuando dijiste lo de la foto, como que automáticamente me sentí como parada enfrente de la casa de mi abuelo en Italia. Como que se me vino esa imagen, aunque yo no conozco la casa de mi abuelo, pero es como que se me vino que era la casa de él, digamos, en Italia. Es eso, y ahí es como que ahí sí, como que ahí me relajé y me saqué la foto. Y bueno, nada, es como que se me pasó toda esa como angustia y ese miedo que sentía en el trayecto, ¿no? Ok. Bien, muy bien, Marcela, muchas gracias. De nada. Bueno, otro tipo de información, ¿ok? Acá apareció mucha emoción, que quizás en el resto no fue tan fuerte o no estuvo así tan a la vista. Acá sí apareció la oscuridad, el miedo, la forma de resolver, la emotividad al llegar al final a la casa del abuelo. Bueno, es otro aspecto. No es el más común dentro de los ensueños ni al principio, pero a veces hay personas que tienen más experiencia y fluye más rápido, aflora más rápido. La imagen viene con emoción. Pero en el ensueño está encriptada la emoción, no es que no haya, porque las imágenes no son comprensibles a simple vista, pero cuando se las elabora, empieza a abrirse información que está detrás de la imagen, y a veces ahí aparece emoción, que no aparece en la construcción del ensueño. Buenísimo, Marcela, gracias. Bueno, ¿estamos todos? Bueno, verán la diferencia. Romina toca retirar, pero bueno. Sí, la leí. Verán la variedad de la experiencia. Sí, igual ¿no? Romina ya se había notado, sí. Sí, la variedad de viajes. Digo, verán la variedad de la experiencia. Vamos a darles mínimos elementos para que tengan un poco más de relación con su material y puedan ir sacando conclusiones, pero ahí las conclusiones nunca las sacamos nosotros, o el material, la información, no la damos nosotros en general, se construye con la persona en un proceso, en un tratamiento de ensueño. Los ensueños se construyen en una sesión y después se analizan en varias. Hoy hicimos un 5% de lo que sería la realidad de un proceso de ensueño, pero queríamos mostrar cualidades comunes y también la gran variedad que puede haber, que el ensueño es muy personal, muy personal. Decía, lo común es que los ensueños suelen ser muy regresivos y que cada una de ustedes, de alguna manera, fue a su infancia. Y que el camino, tal cual lo vieron, si no hicieron nunca un camino antes, si nunca hicieron el sueño antes, y esto es virgen, nos metimos con el material reactivo del camino en el cerebro y sacamos este cuentito, habla de una de las primeras formas de percepción que tuvieron de la vida, de cómo es vivir la vida, de cómo es caminar la vida, cuando uno es chiquito y empieza a tener una sensación. Si la vida da miedo, si la vida es alegre, si la vida está muy marcada, si la vida tiene factores de influencia muy fuertes de qué dice mamá, de qué dice papá, de qué dice la familia de uno, de la familia del otro, que puede ser la derecha y la izquierda, qué tipo de dificultades encontré a poco de caminar en la vida y qué simbolismo es, la pared, la piedra, el agua, la tranquera. Cada uno de esos símbolos se analiza de una manera diferente. Cómo haber resuelto, por muy chiquititos que fueran,
Por ahí el escollo fue supongamos que el camino arrancó a los 4 años, y el escollo lo encontraron a los 6, ¿sí? La piedra fue a las 6 o a los 7. ¿Y cómo lo resolvieron? O la pared. ¿Cómo lo resolvieron y cómo después caminaron de otra manera? Que también significa cómo me voy apropiando de la vida y cómo empiezo a resolver y cómo me cambia el ánimo al resolver o cómo cambia el paisaje al resolver. Diandra, que veías una montaña marrón y después aparecían todas floridas y cosas para el estilo. Cada una a su manera vio cambios sustanciales entre el principio y lo que pasó después. O cómo había un camino muy marcado, Jimena, y después aparecía una planicie sin camino, y el camino lo puede hacer uno, pero al principio los mandatos fueron fuertes, ¿sí? Mamá y papá estaban muy presentes. No necesariamente abandono, simplemente como que te liberaste del condicionamiento. Y así cada ensueño puede ir contando algo diferente que cada uno lo puede ir descubriendo, ¿no? El tema del asfalto, la velocidad, es algo como una anticipación de un camino que podría ser más de tierra o de arena, que es más agradable a una criatura. Puede ser un sistema que fue muy exigente de golpe, como que en el colegio, la enseñanza, o el tener que hacer cosas en la casa, o ayudar. El camino de asfalto te empuja hacia la adultez, hacia la velocidad. Esto no es confortable, suele tener que ver con la exigencia. Y así podríamos traducir todos los símbolos. Pero los símbolos se traducen con la persona, dentro del marco de la dinámica convencional del ensueño. Acá estamos en un ambiente meramente didáctico, entonces tenemos que dar información para que ustedes vean cómo el inconsciente dice cosas que pueden tener que ver con la historia, que en general siempre tiene que ver con la historia. Derecha e izquierda, ¿qué es cada cosa? Derecha e izquierda puede ser papá y mamá. Cuando está muy marcado, puede ser derecha papá, izquierda mamá. En el caso de Diandra, hubo mucho, en tu imagen había mucho contraste. En tu percepción de tu padre y tu madre, desde el inconsciente, ¿no? Porque a veces nuestra memoria consciente no es la del inconsciente. El ensueño suele ser revelador acerca del orden. En la historia uno puede haber dicho, no, bueno, mamá era brava, mamá era dura, mamá era la autoridad en casa, y papá no estaba, papá era un soñador, o era alcohólico, o whatever, ¿sí? Y por ahí en la historia, en el ensueño, aparece al revés. Y es revelador que el ensueño nos muestre un esquema que nosotros teníamos armado de otra manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo que era así, pero yo percibí que era distinto. O a veces es una afirmación de lo mismo. No, sí, está claro. Papá era un soñador, era pescador, y mamá estaba en casa, y era la autoridad, y había que hacer lo que ella decía. ¿Sí? ¿Cómo era, Diandra, la historia? Sí, en mi caso mi mamá es la que tiene el carácter, como que se hace lo que yo diga, y mi papá es el más tranquilo. Ok, Más era como que, está bueno, representado el obedezco. viaje. Ok, mamá era una montaña de tierra a la izquierda, un límite muy claro y concreto, terrestre, materno, concreto, material, y papá era más flexible y estaba este lado abierto en el mar, que era, bueno, más permisivo. ¿De acuerdo? Así se va trabajando, como que el ensueño va trayendo, según el tipo de material que usamos. Ahora les vamos a mostrar el orden que usamos nosotros. Va analizando las capas de la construcción de la memoria y de nuestra autoconstrucción psíquica, las revisa y nos permite cambiar creencias, cambiar emociones, valores, reentender nuestra vida y abrir los cajones, ordenar el material y volver a cerrar los cajones, y funcionamos distinto. Digo, desde el punto de vista que es una psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso a la derecha aparecían árboles y a la izquierda como una especie de precipicio. Y no sé qué serían los árboles, pero en mi caso sería bastante antagónico a por lo menos el relato consciente que tengo respecto a mis padres. Ajá. No, Okay, no sé qué símbolo. Primero tomamos el ensueño tal cual es. Los árboles suelen ser adultos, muy presentes. ¿Sí? Y como familia, abuelos. Y un contraste alto entre cuando había adultos y cómo no había nada del otro lado.
dónde no había límites, dónde había abismo, dónde te marcaban conductas y dónde no te marcaban nada. ¿Quién decía la ley y quién obviaba la ley? No lo sé. ¿Se parece a algo? En realidad, no. Va, qué sé yo, de más de grande hice una construcción totalmente distinta. O sea, mi papá mucho cargo no se hacía, de hecho se separaron cuando yo tenía 10 años y mi adolescencia ni participó. Después murió cuando yo tenía 22 y mi mamá siempre fue como la más exigente, aún hoy. O sea, cuando defendí mi tesis de grado me saqué un 9 y me preguntó por qué no un 10. Con lo cual, no sé, después trabajar en terapia es totalmente distinto. Igual, el hecho de que tu madre fuera exigente no significa que fuera presente. ¿Sí? No, bueno, claro. No, presente pensé en que era... términos de contención, en términos de confianza. El camino te muestra un poco cómo uno confía en la vida o no, y quién te ayuda a confiar en la vida. Y por ahí tu madre marcaba mucho pautas, pero después no te va a estudiar. Te pedía la nota, entonces es una exigencia que es, pero me estás pidiendo algo que vos misma no me das. Entonces el camino a la izquierda es abismal. ¿Por qué? Porque no está. Totalmente. No está como contención. ¿Se entiende? Gracias. No, ¿por qué? Bueno, esto es muy particular y muy artesanal, como verán, pero queríamos darle un pantallazo global de cómo funciona y con cierta cualidad general que tiene el ensueño, que es, viene del inconsciente, arma un cuento muy personal, la dinámica en el tiempo y en el espacio tiene un sentido, el tipo de emociones que aparecen y los elementos que aparecen tienen un sentido, ¿sí? Que aparezca la piedra, la pared, el agua, las flores, que cambie la emoción, que cambie el clima, de dónde va, dónde viene. Viene describiendo también el mandato con el que viene la familia, que es a dónde tenés que llegar en la vida, o qué tenés que hacer, y cómo uno crece bastante condicionado en las primeras escenas, y cómo probablemente al avanzar en el cuento se descondiciona y puede empezar a elegir, que en general muchas eligieron después del escollo cosas, ¿sí? Hacia dónde iba, si bajaba, si subía, ¿tá? Cómo era el camino después, o la libertad de elegir, o la amplitud. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Con esto que estás diciendo, y me pongo a pensar en mi infancia, que quizá no fue así tan dark como la vi, pero sí hay algo que me parece muy interesante, que es que siento que siempre estuve sola para cruzar obstáculos y nunca como que siempre los pasé como corriendo, porque es como que siempre te tuve miedo, como que no me sentía acompañada, entonces es como que los pasaba rápido y se me fumaban, no sabía cómo lo hacía, ¿no? Entonces fue exactamente lo mismo que en el sueño, es como decir, bueno, no sé, no me acuerdo algún obstáculo que pasé en mi infancia, pero como no sé, por ejemplo, entrar a un colegio que me resultó muy exigente y ni me acuerdo lo que hacía, porque es como que pensaba lo que tenía que hacer, lo hacía y ni lo disfrutaba, ni lo vivía, digamos, ¿no? Como que siempre el resultado. Claro, bueno, está claro en tu camino que era muy veloz, un asfalto, oscuro. Autos. El ensueño muestra como otra perspectiva de la biografía, y eso es lo más importante que tiene, de hacernos conectar con el inconsciente. Muchas veces el ensueño del camino no es un ensueño de los más traumáticos, de los que va a aparecer información más traumática. Hay ensueños mucho más complejos y profundos, que se van haciendo en un orden amoroso, digamos, de menos a más, de ir armando la confianza, en ir entrando en materiales más complejos, pero siempre es develador. Nunca es exactamente, esta fue mi historia. Si, mirá, no me había dado cuenta que estaba armado de esta manera, como esto que pasó recién con Jimena, que decía, no, mamá era muy presente, ¿no? Y era muy exigente. Sí, pero te pedía la nota, pero no te acompañaba en el estudio. Entonces era como tener el lado izquierdo vacío.
Y papá por ahí no era tan presente en el sentido de decir y exigir, pero estaba presente como de una manera más amable, o la familia de papá. A veces no es la madre exactamente, sino como son componentes familiares. Bueno, el ensueño del camino tiende a mostrar este tipo de cosas, que además nos enseña, los primeros ensueños que hacemos en un proceso, nos enseñan a ensoñar. Entonces son un poco más amables, son más accesibles, cuentan cosas más fáciles para ir preparándonos a, si tenemos algo un poco más complejo que revelar y a ordenarlo, bueno, estar preparados. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si no, estamos medio sobre la hora y les queríamos mostrar unas placas generales. Sí. Eso, yo quería hacer una pregunta con respecto al curso. En el curso tenemos materiales para trabajar o para trabajar sobre nosotros. ¿Aprendemos la simbología para poder trabajar con otras personas, por ejemplo? Las dos cosas, sí. Es teórico-práctico. Les mostramos las placas, ¿vale? Bien. Y si ahora alguien se tiene que ir, llevará 10 minutos más. Si alguien se tiene que ir, va a estar grabado. ¿Grabado dónde queda? No, me tienen que escribir a mí. Ahí les pongo mi celular y mi mail y el mail de la formación y me escriben y yo se los mando. Bien, muchas gracias. De nada. Bien, le voy compartiendo la pantalla entonces. Sí. Por cualquier duda que tengan después, yo soy un poco la que coordino y organizo, así que me pueden contactar por celular o al mail que les escribí ahí, en el chat. ¿Se ve ahí? Todavía no, ahora va a aparecer algo. Ahora sí. Bueno, esta es la imagen de la presentación. Esta es la imagen de la presentación, ¿se escucha? Sí. Que usamos para invitarlos, que pretende un poco decir simbólicamente de qué se trata el ensueño. Hay una persona que camina hacia adentro de algún tipo de caverna o túnel, que sería nuestra mente imaginaria, y en esa mente imaginaria hay historias, muchas historias escritas de alguna manera, y básicamente representadas en símbolos. Como verán, hay un montón de símbolos: un anciano, una bruja, una copa, un niño, una espada, una casa, un árbol, etc. Una flor. Una flor, un pájaro por ahí, no sé qué es esto. Un dragón. Bien. Son cosas que tienen que ver con que cada ensueño se trabaja con un material de partida, y la dinámica es esta: recrear a partir de la mente los distintos viajes, los distintos cuentos. El ensueño dirigido, dice, es un acceso al inconsciente a través de la facultad de imaginar, es lo que acaban de vivir. Consiste en la creación de un cuento desconocido y develador acerca de nosotros mismos, donde el material es aportado por el inconsciente. Quería aclarar que en la técnica tradicional, de lo que vamos a enseñar y lo que ustedes van a poder después replicar, es 1 a 1, con lo cual el facilitador o el terapeuta lo que hace es ir tomando nota en el momento de lo que ustedes van viendo, y vamos como ayudándolos, acompañándolos en ese viaje, ¿no? Entonces por eso se llama dirigido, porque estamos interviniendo y sabiendo qué busca el símbolo, tratamos de acompañar a su inconsciente a que pueda sacar lo máximo posible en ese viaje. Bien. Bueno, acá lo que dice es que lo revolucionario del ensueño es la capacidad de acceder a la memoria implícita, que sería la memoria inconsciente, rápidamente. Lo que hace es saltar los mecanismos de defensa más tradicionales que todos tenemos, y es lo que lo diferencia de la mayor parte de otros métodos de proceso psicológico conocidos actualmente, porque accede muy rápido y de una manera muy directa a la memoria inconsciente, y eso hace que podamos acceder a ese material que de otra manera sería mucho más complejo, ¿no? Especialmente a todo lo que significa la memoria infantil, que en general cuando uno conoce a una persona y nos ponemos a trabajar, lo que uno recuerda de la infancia es muy poco,
Y el acceso simbólico ayuda porque es el tipo de lenguaje que tenemos en la infancia. No tenemos una mente consciente desarrollada, tenemos una mente simbólica. Por eso es tan efectivo para recordar la infancia y recrearla. Cuando hablamos de infancia, el ensueño accede especialmente al primer septenio de vida, que es donde se estructura la personalidad, ¿no? Y donde el niño aprende y ve un montón de cosas, por eso es muy importante, ¿no? Justamente esta es la oportunidad del ensueño, que es como un ritual vivo, que lo que hace es dinamizar la memoria, reordena la memoria, lo que recordamos conscientemente y lo que está en nuestro inconsciente, cambia nuestras creencias, o sea, todo lo que son nuestras cogniciones, nuestras percepciones, sublima emociones. Hoy vimos que en algún viaje sí apareció la emoción, pero si no, en el procesamiento del viaje del ensueño es donde uno se conecta con las emociones, y eso nos ayuda a modificar nuestras conductas, rehabilitando el crecimiento y el bienestar. Es una herramienta que se puede utilizar para distintas necesidades. En general es un sistema ligado al autoconocimiento, muy propio del siglo que estamos viviendo, donde el común de la gente quiere conocerse, quiere descubrirse, quiere investigar en su memoria, en su forma, en su estructura psicológica, y quiere cierta autonomía al respecto. Ya no es que vamos al psicólogo o al médico o a quien sea y nos dice qué tenemos que hacer o quiénes somos, sino que es una metodología de autodescubrimiento. Sirve para duelos, separaciones, crisis de temas laborales, vocacionales, tiene también poderes sobre el campo de lo psicosomático, temas vinculares, de pareja, de familia, y básicamente, como decía al final, de autoconocimiento. Yo lo uso particularmente y con efectividad en adicciones y en algunos temas que me especializo más de pareja y familia. Nuestro método. Les decía que la metodología de DeSual es la original. Robert DeSual fue el creador por allá de 1930 a 1940, pero desde que me encontré con el sueño hasta ahora, fui descubriendo y abriendo cosas nuevas, y tenemos un método que es ayornado. Ayornado significa que está actualizado a la necesidad actual de las personas, a las necesidades psicológicas actuales de un ser humano, que no somos los mismos de hace 100 años. Y el orden que le hemos dado al método mejora y es más efectivo a la hora de los resultados y el tratamiento. Una preguntita. Sí. ¿Puedo? Sí, gracias. Sí, Graciela. ¿Ustedes antes, vos antes lo aplicabas al método original y después lo cambiaste o siempre...? Sí, fui empezando con el método original y en el método original fui descubriendo cosas que hicieron que fuera cambiando el orden. En realidad sumé muchos ensueños. Acá tienen, por ejemplo, la primera vez que yo hice un ensueño, hice este que está acá abajo, el dibujito de una escalerita. Se llamaba la escalera desconocida que desciende, se sigue llamando. Cuando yo aprendí de manos de un cardiólogo, psicólogo, hace más de 25 años, ensueño, un poco kamikaze, la metodología era bastante escueta, aprendí me hicieron hacer en el curso me hicieron hacer esa escalera, y yo después descubrí que era más fácil y más interesante usar este ensueño de la escalera si antes hacíamos flor, casa, camino, niño, que hay uno por ahí. Es decir, fui encontrando que había otros símbolos que ayudaban a que la persona entrara de una manera más amena a su inconsciente y lo prepararan para tomar materiales más conflictivos después. Es decir, que el método se volvió más eficaz. Como verán, acá está dibujadito al de la derecha el camino, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hacer brevemente. Y hay todo un sistema que es de superficie que tiene más o menos este orden. Hacemos flor, casa, camino, escalera, copa, espada, profundidades del mar, y los de abajo son los ensueños de profundidad. Bruja, ogro, loco, prisionero y dragón. Imaginen que todos estos son disparadores de un cuento diferente. Por ahí van a ver un niñito que anda dando vueltas, que es una metodología paralela, y esto es más o menos la estructura de lo que enseñamos en el curso.
En un año les damos todo un pantallazo, lo más didáctico posible, para prepararlos para usarlo. Al mismo tiempo, algunos ya van haciendo ensueños en la práctica y otros van empezando a practicar con consultantes, y a partir de eso se va dinamizando el aprendizaje. Sí, y vamos haciendo los ensueños no solo en clase en vivo, sino que les pasamos casos también, ¿no? Ensueños, ejemplos de casos para que ustedes puedan analizar y ver opciones, así como hoy ya en la mini práctica que hicimos, el ejercicio, se pudieron dar cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Porque cada uno en su historia, y eso también nos va preparando a simbolizar más, a acompañar personas, a un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la metodología de la formación? Son 9 meses, de abril a diciembre, con clases semanales, todos los jueves de 18:30 a 21. La modalidad es mixta, en realidad estamos viendo cómo se da todo. Hay gente que lo va a hacer 100% online, hay gente que prefiere venir a algunas clases en la fundación, todavía no estamos seguros los protocolos y cómo va a ocurrir esto en abril, por eso estamos apuntando a que la mayor parte de la gente lo pueda hacer online. El año pasado lo hicimos 100% online, y el aprendizaje, como decía Alex, teórico-práctico, o sea, hay mucha práctica en la clase y también teoría, le vamos mandando ejemplos, capítulos, resumen de los capítulos del libro que mencionaba Alejandro, donde hay bastante información también y material, muy vivencial. Tratamos de que siempre algún alumno pase por el ensueño que estamos explicando, para que eso se pueda mostrar en vivo, y además mostramos casos, y es muy importante también tener cada uno su carpeta, tomar notas, practicar. Más o menos a los 2-3 meses ya instamos a que ustedes, les damos las herramientas mínimas para que ustedes empiecen a practicar con amigos, con gente que, si alguno tiene consultorio con algún paciente, y supervisamos eso también para poder ayudarlos y acompañarlos en el aprendizaje. Le damos material y ejemplos de ensueños, como les decía antes, por mail también para analizar y trabajar. Fomentamos mucho el trabajo, a pesar de que sea virtual, de que se junten en grupitos, a veces en la semana, para analizar algún material y eso traerlo a la clase. Esto que dice trabajos prácticos entre los alumnos, y también con algunas personas de su entorno cercano. Y una vez que van avanzando en las prácticas, sí, solemos tener un día que tiene alguna hora según la carga del grupo, según la capacidad de laburo del grupo, donde supervisamos, aparte de la clase, supervisamos los trabajos que van haciendo y los ayudamos a ir elaborando y progresando en la didáctica y en el aprendizaje. Estaba pensando, claro, que este año hicimos prácticamente un curso doble, hicimos el curso de 18:30 a 21, y además sumamos casi todos los lunes de 18 a 19:30, otra hora y media más. Digamos que el curso tiene casi una carga de 150 horas de trabajo. No entendí lo de los lunes, perdón. ¿Cómo sería? ¿Los jueves es el curso? El curso es los jueves, pero después cuando ustedes empiezan a practicar, con lo que nos pasaba era que había muchas preguntas de los casos que ustedes iban practicando, entonces agregamos otro día para hacer las consultas de lo que van practicando, y se conectaban los que tenían alguna duda, digamos. Igual esas clases se grababan, y si alguno no se había podido conectar, muchas veces las miraban igual, porque te ayudaba a ver ejemplos de situaciones que te pueden pasar. Entonces abríamos un tiempo extra para que nosotros estemos disponibles para ustedes poder mostrar cuando están practicando qué dificultades tienen, qué les sucedió, cómo elaborar eso con la persona, ¿no? Para no tomar el tiempo de la clase, digamos. ¿Entiendes? Sí. Gracias. Porque además justo arrancamos el año pasado con el inicio de la pandemia. Entonces surgió que la herramienta, como sirve para trabajar online, y también es una herramienta que facilita trabajar, digamos, y la pandemia generó una crisis acerca de las capacidades laborales y de los recursos con los que uno contaba en forma normal, y hubo que salir a buscar de alguna manera trabajo y aprender otras técnicas que se puedan manejar así. El curso fue muy concurrido, entonces tuvimos que abrir un paralelo de supervisión
para poder satisfacer la formación de 25 personas que estuvieron cursando este año y terminaron ahora en diciembre, ahora seguimos supervisando. Gracias. Bueno, si querés seguir contando, María. Sí. Bueno, y por último, para explicarles un poco las exigencias un poco del curso, qué es lo que nos ayuda a asegurarnos que la herramienta la aprenden y ustedes la pueden aplicar con otras personas. Tenemos un compromiso desde ese lugar. Les pedimos 2 trabajos prácticos que son obligatorios. Uno al final, a mitad de año, sería el primer módulo que vemos hasta la mitad de los ensueños, hasta los ensueños de profundidad, y otro al final del módulo a fin de año. 80% de asistencia a las clases para poder darles el certificado de la fundación que avale que ustedes han tomado el curso, y supervisión después, un examen final que tiene que ver más o menos con el caso que les pedimos que presenten, que es un caso más complejo, y una supervisión post-curso para garantizar después los que quieran usarlo con pacientes o consultantes que tienen un espacio donde van ustedes madurando la herramienta como terapeutas, ¿no? Obviamente en todo esto pedimos confidencialidad de todo lo que vamos compartiendo, porque nos estamos metiendo con el inconsciente de las personas, ¿no? Hay varios que se tienen que retirar, ya estamos terminando. Si querés pasa a la última, Ale, que están, bueno, yo se los escribí, pero están los datos. Cualquier cosa, cualquier duda que les surja, me pueden contactar a mí. ¿Esta presentación la podemos tener también? Sí, se las puedo mandar al que necesite, pero yo lo que no tengo es los mails de la mayoría, digo, entonces me tienen que mandar ustedes un mail y yo se los mando. Ahí bueno, ahora en el chat yo les escribí, me pueden escribir o por WhatsApp y yo les mando la presentación. Bueno, muchas gracias. Ahí estaban los datos, se fue la pantalla. A ver. No te preocupes, cerrá la que está en el chat, ahí lo vuelvo a escribir. Y, okay. Está. Y cualquier cosa, ahí están los datos míos de la formación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que... Gracias por su tiempo, encantado de conocerlos. Esperemos vernos. Si quieren participar de algún otro encuentro, la información va a seguir estando en algún otro taller, y la formación para el que quiera aprender empiezan a abrir. Y por supuesto en marzo que, tenemos si 2 charlas más, si alguno quiere participar o quiere comentarle a alguien que sepa que le puede interesar. Las fechas, cualquier cosa me las preguntan a mí, pero si no están en la página web de la Fundación, así que pueden también volverse a acercar. Siempre hacemos dinámicas diferentes en las charlas, con lo cual pueden ver otro tipo de ejercicio también. Y lo otro es que, bueno, muchas gracias. Como Graciela u otras personas que se acercan porque les interesa un proceso individual, escríbanos, porque hay equipo de todo este tiempo que venimos formando. Hay un montón de personas que les podrían facilitar el ensueño en distintas horas, con distintos honorarios, un poco más accesible, más psicólogos, más formados, más practicantes, más facilitadores. Consúltennos con total confianza y trataremos de satisfacerles la inquietud que tengan. Bueno, muchas gracias. Así que yo les mando un mail y les pregunto. Bueno, encantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy interesante la experiencia. Bueno, nos alegramos. También en algún momento, si quieren, escríbanos y podemos charlar un poquito más de que les quedó ahí información del cuento sin decodificar. Ah, buenísimo. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. No hay por qué, buenas noches. Encantado. Adiós. Gracias.